Si podemos darle más, gloria a Dios, qué bendición. Pero que sea el mínimo en nuestro corazón de poderle darle alabanzas al Señor. Que los líderes, que las iglesias, hermanos, no permitan en decir con 30 minutos de alabanza y 30 minutos de predicación ya se hace el culto. Hay muchas personas en la actualidad que están viviendo ese tipo de evangelio. Y yo digo, hermano, como he experimentado y me lo han dicho algunos hermanos, cuando empezamos a venir se me hacía largo, pero ahora se me hace poco. Yo le doy gracias a Dios porque cuando nuestro corazón se llena de agradecimiento, el tiempo que tienes, hermano, para estar en la casa del Señor es poco. ¿Por qué digo eso, hermano? Porque la Biblia dice que de nuestro corazón, note bien esto, hermano. Yo quiero, hermano, que me entienda esto. Que nosotros somos guiados, hermano, dice la Biblia, conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía a nosotros, porque Él es el que nos guía. Pero el Espíritu Santo, hermanos, toma de esta palabra para poder enseñarnos a nosotros. ¿De dónde entendemos, de dónde conocemos a Dios? A través de lo que la Escritura nos enseña. A través de lo que la Biblia nos enseña es que nosotros podemos conocer. Entonces, hermano, yo quiero decirle esto. La Biblia enseña y dice que el hombre bueno, oiga bien, el hombre bueno de su corazón saca todo lo bueno que hace, y el hombre malo también de su corazón saca todo lo que hace. Si lo hace malo es porque en su corazón hay maldad, pero el hombre bueno que hace las cosas buenas es porque en su corazón hay bondad, tiene un corazón bueno. Entonces, cuando el corazón se llena del Señor, hermano, todo lo que tú haces es bueno. Cuando el corazón se llena del Señor, de la presencia, tu espíritu anhela estar en la presencia del Señor. Y vas a tener luchas, vas a tener pruebas en las cuales te van a querer detener, uno, para que tú no vengas a la casa del Señor. Porque esas son pruebas que se te presentan. Curioso, hermanos, en los matrimonios, ya cuando vas a venir para la iglesia, andan peleando la esposa con el esposo. ¿Por qué? Porque vienen para la iglesia por X causa, por X razón, porque no va bien planchado, porque se te olvidó algo, pero hay un motivo para buscarle pleito. Pero esos son dardos del enemigo. ¿Sabes qué? Queriéndote hacer de que tú no vengas a la casa de Dios. Dios bendiga a aquellas parejas, hermanos, que a pesar de que tengan dificultades, dicen, ¿sabes qué? Hemos tenido dificultades, pero podemos perdonarnos, podemos ir a la casa de Dios, porque la prenda hay que traérsela, Señor, hermano, pase lo que pase. Porque hay que venir a la casa del Señor, hay que tener humildad. La Biblia nos enseña que tengamos humildad, hermano, y el orgullo y la humildad no tienen nada que ver. Es como el agua y el aceite. Hay muchos corazones que están llenos de orgullo. Yo quiero que analice esto. Cuando el corazón es orgulloso, hermano, aleluya, no le da entrada al Espíritu Santo. ¿Quién es el que te va a transformar? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que cambia el corazón del hombre? El Espíritu Santo. Ahora el hombre ha hecho oídos sordos, hermano, a lo que la voz del Espíritu dice. El hombre ha venido haciendo oídos sordos, hermano, a lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso allá en las cartas, cuando el libro de Apocalipsis habla en el mensaje a las iglesias, usted se da cuenta y que dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y encontramos 7 iglesias que están, hermano, representadas ahí en el libro del Apocalipsis. El mensaje a la iglesia de Tiatira, el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Y ahora puedo decir yo, hermano, el mensaje a vida nueva. Escucha lo que dice el Espíritu Santo. Que nosotros podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo en estos últimos tiempos. La humanidad, hermano, en la lucha que hay en el mundo, el pleito que ha habido en el mundo, hermanos, a través de las generaciones, entre lo bueno y lo malo, entre el poder de Dios y el poder del enemigo. Acuérdense, hermanos, que la Biblia dice que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo, se llama Satanás o diablo, dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros venimos y como hijos de Dios, la Biblia también nos pone en un parámetro, hermanos, de que nosotros somos uno, soldados de Jesucristo. ¿Un soldado para qué es? Para pelear, amén. Un soldado es para pelear.
Un soldado es preparado, es instruido, hermano, desde el momento en que es reclutado a la milicia, es entrenado, hermano, para estar preparado para, si un dado caso se viene la guerra, este soldado está listo para pelear. Por eso es que el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Porque cada persona que recibe al Señor, hermano, empieza a ser instruido. ¿Para qué? Para pelear la buena batalla. ¿Qué es pelear, hermano? Empieza a ser probado. Diga conmigo, probado. En muchas ocasiones el cristiano debe de ser probado. En muchas ocasiones, hermano, el cristiano debe de ser sometido a la prueba. Gloria a Dios. Y hay diferentes tipos de pruebas. Vamos a hablar entonces también, hermano, de la milicia de las tinieblas. También hay milicia en las tinieblas, ¿sabía usted? También hay rangos militares en las tinieblas. ¿Sí me está entendiendo? Lo miro muy apagado ahora en esta mañana. No sé si estará lloviendo allá afuera. ¿Está lloviendo, hermano? No, ¿verdad? Está bonito el día, está soleado. Amén. Porque cuando está soleado allá afuera uno dice... A veces tenemos conceptos del día, está triste el día ahora, y si está triste el día ahora, también yo. Gloria a Dios. Pero no, hermano, yo creo que estamos alegres, ¿verdad? Amén. Entonces yo quiero verlo alegre, hermano. Yo quiero ver esos ángeles así como mi hermana Lisner, que se me da la sonrisa. Es bonito, hermano, sonreír. Yo quiero enseñarle algo en esta mañana. Sé que los tiempos son difíciles, pero es tiempo en que la iglesia de Cristo, yo quiero hablar con la iglesia de Cristo ahora. Así como el Espíritu daba ese mensaje a las 7 iglesias. Y hay diversos mensajes en esas escrituras. 7 mensajes diferentes. Un mensaje es, hay que volverte al primer amor. Otro mensaje a otra iglesia es que hay unos que toleran hacer muchas cosas en la iglesia o en la casa de Dios. Diferentes mensajes. Pero ahora, hermano, el mensaje a vida nueva es que si somos sometidos a prueba, tengamos gozo por eso. Porque estamos siendo sometidos a muchas pruebas en diferentes ocasiones. Pero yo quiero que entendamos esto, hermano, en esta mañana. La epístola de Santiago, en el capítulo 1. Abra su Biblia si la trajo. Gloria a Dios. La epístola de Santiago, la carta de Santiago, gloria a Dios. Uno de los apóstoles, y él siendo mencionado, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En el saludo que da el apóstol Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Dice a las 12 tribus que están en la dispersación, un saludo. Gloria a Dios. Libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, hermano, está en los últimos libros del Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Está después del libro de Hebreos. Gloria a Dios. Un libro que a mí me gusta mucho, hermano. Tiene mucho mensaje. Toda la palabra tiene mucho mensaje, hermano. Pero al escudriñar la carta, hermano, del apóstol Santiago, hay mucho consejo para la iglesia. Gloria a Dios. Creo, hermano, que cuando a veces somos sometidos a prueba, nuestro rostro cambia. Amén. Uno sonríe lo mismo. Cuando las cosas van bien, uno sonríe, ¿verdad? Cuando las cosas van bien, uno sonríe. Puedes venir, como hace un momentito le decía, cuando venimos para la iglesia hay gozo porque venimos a la casa de Dios. Pero cuando el enemigo pone un dardo ahí, algo en lo cual pueda estorbarte, el rostro te cambia. Cuando uno está enojado con su esposa, con su cónyuge, el rostro le cambia a uno, ¿sí o no? No solo a mí me pasa eso. Gloria a Dios. Cuando uno, hermano, tiene un desacuerdo, ¿verdad? Siempre tiende el rostro a cambiar, ya no se siente lo mismo. Gloria a Dios, pero vamos a ser sabios, ¿verdad? Porque dice el libro de Santiago, hermano, que si alguno está falto de sabiduría, que la pida al Señor. Pero yo no quiero hablarle de eso ahora. Bueno, tal vez sí más adelante, pero quiero hablarle, hermano, de lo que dice el versículo 2. ¿Lo tiene? El versículo 2 dice, el capítulo 1,
Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga bien esto. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Alguien sabe lo que significa gozo? Alegría, felicidad. Algo, yo para mí el gozo es algo que va más allá de la alegría todavía, algo más fuerte. Y dice el apóstol Santiago que nos pongamos con un carácter de gozo cuando nos encontremos en diferentes pruebas, son diversas pruebas. Pero aquí hay algo que me llamaba mucho la atención. Note bien esto. Versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, gloria a Dios. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y aquí va lo bonito. Versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Oiga lo que dice ahí ese versículo. Para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte nada. Oiga bien, hermano, qué tremendo. A mí me da este calofrío, hermano, esto. Si usted lo entiende, hermanos, aleluya. El otro día les compartía cuando decimos muchas veces, hermano, es que nadie es perfecto. Hermano, si es que todos somos seres humanos y todos fallamos tarde que temprano. Y yo le decía, hermano, ya dejemos de andar diciendo eso, por favor. Ya dejemos de andar diciendo que somos imperfectos, que cometemos errores, porque eso es darle alas al enemigo para que siga sacudiendo con nosotros. Tenemos que ser conscientes de que sí cometemos errores, pero cada error que cometes, hermano, el día de ayer decíamos con los pastores, no volver a cometer el mismo error. Si ahora cometiste un error, el día de mañana decir, algo aprendí de ese error que pasé y ahora no lo vuelvo a cometer. Pero aquí, hermanos, en el versículo 4, vamos a enfocarnos, hermanos. Yo creo que todos tenemos el concepto de la prueba. Cuando tú pasas diversas pruebas, tú pasas pruebas en el matrimonio, somos sometidos a pruebas muchas veces. Especialmente cuando las personas están recién casadas. Algunos, otros tienen muchos años de casado y parece que están recién casados todavía. ¿Está conmigo? Porque pelean más, hermanos, de que cuando estaban recién casados. Entonces muchos dicen la luna de miel. Vamos a ir a la luna de miel, el tiempo agradable, el tiempo de gozo, el tiempo de satisfacción, el tiempo bonito. La luna de miel, eso es cuando uno recién se casa, ¿verdad? Pero como uno no viene experimentado para todo ese tipo de cosas, lo que viene, hermano, en el matrimonio es que dos caracteres diferentes tienen que hacerse uno solo. Es que dos personas que tienen diferentes pensamientos tienen que hacerse a un solo pensamiento, porque uno viene acostumbrado a una cosa y el otro viene acostumbrado a otra cosa, pero ahora son dos situaciones diferentes en que tienen que hacerse una sola. ¿Qué significa eso, hermano? Déjeme decirle, creo atreverme a decirlo con toda seguridad, la mayoría de matrimonios con lo que empiezan son con los pleitos. Porque si a uno no sabía que le huelían los pies, el otro dice, ay, mi hijo no sabía que te huelían los pies. Gloria a Dios. Si empiezan a salir, hermano, aquello bonito que se presentaba cuando el novio y la novia, lógicamente va a ver al novio o a la novia, uno va bien arregladito, bien olorecito, bien bañadito. Pero de repente, hermano, ya cuando estamos hablando del matrimonio, ya cuando esa persona, una que vivía allá en Habs, la otra vivía en Lovington, de repente dicen, vamos a irnos a vivir juntos. Gloria a Dios, qué bonito, ¿se acuerda, verdad? Qué bonito, hermano, cuando nos ponemos a imaginar ese tipo de cosas, a los que están jóvenes, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero lo primero que empieza a relucir en esas cosas, hermano, que para unir dos caracteres, hermano, muchas veces, hermano, hay que sufrir. Y de eso es lo que la Biblia habla, hermanos, en esta porción que estamos leyendo. No especialmente del matrimonio, pero envuelve muchas áreas. Habla, hermanos, del matrimonio, poniendo como ejemplo esas cosas, que son las cosas, hermanos, que deben de empezar a ser probadas. Pero la Biblia dice, óigame bien, en el versículo 4 que estamos leyendo, mas tenga la paciencia, porque dice que la prueba, ¿qué produce? Paciencia. Muchas veces, hermanos, no conocemos el significado de la palabra paciencia. Y la paciencia, hermanos,
Yo tengo este concepto: mientras más te cueste tener paciencia, más vas a sufrir. Mientras más seas rebelde a ser paciente, hermano, más vas a sufrir. Y va a pasar el tiempo, te vas a ir haciendo más viejo, más canoso, más qué sé yo, y no vas a ser feliz. ¿Cuántos quieren ser felices aquí? ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Cuántos son felices? Amén, aleluya. Hay una diferencia entre querer y ser, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermano, quiero llevarlo a pensar conmigo esto. Cuando dice el apóstol en el versículo 2, tener por sumo gozo cuando las halléis en diferentes, con diversas pruebas. Cuando hablamos de prueba, hermano, te vas a encontrar como cristiano, como hijo de Dios, en pruebas en la iglesia, pruebas en el tiempo, en lo que pasa, pruebas en el hogar, pruebas en el trabajo, pruebas diferentes. Por eso dice el apóstol ahí, en diversas pruebas. Si no es una prueba de una, es una diversidad de otra. Pero yo tengo el concepto, hermano, en lo personal, de que el núcleo de la felicidad, el núcleo del orden, aún el núcleo de la iglesia, lógicamente, hermanos, es Cristo. Amén. Cuando hablamos del centro, como nos enseña la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto es un consejo para la iglesia, personal para cada uno. Pero cuando hablamos, hermano, de orden, cuando hablamos de enseñanza, de actitudes, el núcleo, hermanos, está de lo que sucede en la casa. De lo que tú haces en la casa, hermano, que es el lugar donde tú llegas a descansar, el lugar donde puedes tener tiempos con tu familia, gloria a Dios. En la casa, hermano, lo que es en el hogar suceden muchas cosas. Pero suceden cosas buenas, pero también suceden cosas malas. Cosas desagradables muchas veces. Porque qué bonito, hermano, cuando la persona logra entender este tipo de situaciones. Yo le decía hace un momento, cuando tú vienes para tu casa o vienes de tu casa y vas a la iglesia, de repente se mete el enemigo y te hace tener diferencias, discusiones, porque vienes para la iglesia. Pero al entender, hermano, al entender esta porción de la palabra, ahí mismo más adelantito dice, en el versículo, déjenme ver, bueno, el versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice que pida con fe, no dudando. Entonces todo lo que nosotros hacemos sabiamente, el que es sabio va a hacer cosas sabias. ¿Está conmigo? El que es sabio, el que piensa sabiamente, sus actitudes son sabias. Y si hablamos de sabiduría, hermanos, si hablamos de sabiduría, o sea, podemos decir, no hay error en ello. ¿Por qué le digo eso? Porque en el versículo 4 dice que si yo pongo, hermanos, en orden las cosas que están sucediendo, ahora en día posiblemente yo tenga pruebas. Hay diversidad de pruebas. Podemos hablar de una diversidad de pruebas a lo cual, hermano, podemos ser sometidos. Caracteres, hermanos, enfermedades también. Enfermedades, cuando uno se encuentra enfermo, podemos decir que está siendo sometido a un tipo de prueba. Diversidad de pruebas. Pero dice que la prueba en sí, hermano, dice que produce paciencia. Cuando yo soy una persona impaciente, hermano, esa actitud me hace hacer las cosas mal. Cuando yo soy una persona impaciente, hermano, puedo decir, ¿qué es lo contrario a ser paciente? La impaciencia. En la impaciencia puedo decir, hermanos, que el carácter de feliz
o la actitud de ser feliz se convierte en lo contrario. ¿Cuál es esa actitud de la felicidad? Tristeza, enojo. Si no estás contento es porque estás enojado. O algunos ni contentos ni enojados, ¿verdad? Me quedo en medio para no meter la pata. Pero cuando hablamos, hermano, de diversas cosas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, al entender esto, yo decía, ¿a qué tipo de prueba estamos siendo sometidos nosotros? ¿Cuál es la diversidad de pruebas que podamos estar pasando? Posiblemente sea una enfermedad, posiblemente sea una prueba económica, porque eso también prueba. Si no tienes dinero, tú dices, ¿y ahora quién podrá ayudarme? No va a ser Chespirito, ¿verdad? Pero de repente dices tú, cuando está pasando una situación difícil económica, son pruebas también, ¿verdad? Porque los biles, dice uno, siempre dice, hermano, no tengo dinero, y los biles siguen llegando. Y si nos siguen llegando, y si siguen llegando los biles, quiere decir que si no los pagas, los cortan. De repente vas a decir, hermano, me cortaron la luz, me cortaron el agua, ahora está más difícil la prueba porque no tengo ni luz ni agua. Aleluya. Gloria a Dios. Pero entonces, hermano, ¿qué nos quiere decir la palabra del Señor con eso? Si estamos siendo sometidos a pruebas, y la enfermedad, y qué tremendo, hermano, que ante la enfermedad no podemos hacer nada, ¿verdad? Ante la enfermedad, llega una enfermedad, si estás siendo sometido a una enfermedad, lo único que te queda es pedirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Sáname. Amén, aleluya. Te suplico que me sanes. Pero muchas veces, hermano, le suplicamos al Señor que nos sane, pero no le decimos al Señor, perdóname. En muchas ocasiones, hermano, cuando Jesucristo anduvo caminando en esta tierra y muchas personas fueron sanados, en algunas ocasiones Él le decía a estas personas, tu fe te ha sanado. Pero en muchas ocasiones les decía, tu fe te ha salvado. Y al contrario, hermanos, en la Escritura, lo que Dios quiere, hermanos, es que el hombre se arrepienta de su mal camino. Así es, aleluya. Y eso es para el hombre, eso es para la mujer, eso es para el mundo allá afuera y también para el cristiano. Porque lo que Dios quiere, hermano, y lo puedo encontrar bien claro en esta Escritura, es que usted y yo seamos perfectos. Pero es necesario, hermano, que cuando es sometido a prueba, aprendamos a tener paciencia. Porque la Biblia dice que la prueba de vuestra fe produce en nosotros paciencia. Ahora, si nosotros empezamos a ser pacientes, empezamos, hermano, cuando nosotros somos pacientes, tú piensas diferente. Cuando estás desesperado ya no piensas igual. Cuando nosotros entra la desesperación, hermano, no te viene esto. Si pasamos diferentes tipos de situaciones económicas y tú te empiezas a desesperar, después de eso te va a venir una enfermedad peor. Pero si con calma, con paciencia empiezas a figurar las cosas, bueno, estoy pasando difícil, pero algo tengo que hacer, y te empiezas a buscar una solución. ¿Ante qué? Ante tal prueba. ¿Pero cómo? ¿Con qué actitud? Con paciencia. Porque la fe, dice la Biblia, que la prueba produce paciencia en nosotros. Entonces, pero lo que me gusta es en esto, que dice que la paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seamos perfectos y cabales, sin que os falte nada. ¿No te viene esto? Para que seamos perfectos y cabales, sin que te falte nada. Y el versículo 1 dice que nos mantengamos, ¿cómo dice? Con gozo. Y ahorita, hermano, que estamos alabando al Señor, el gozo, hermano, lo podemos reflejar de diferentes maneras. Pero cuando hay tristeza, no puede el rostro de tristeza enseñar que hay gozo.
¿Cómo puedes mencionar tú que tienes gozo o cómo puedes reflejar que tienes gozo en tu corazón? Sonriendo, ¿verdad? Sonriendo, saludándonos. O sea, la persona que tiene gozo se le nota en el rostro. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Porque del corazón sale lo que hay, lo que en el rostro se refleja lo que hay en el corazón. Porque si decimos, hermano, oh hermano, cuando he visto a personas, ¿verdad?, que dicen, solo sonriendo pasa. Yo digo, ¿será que estas personas no han pasado pruebas? Y yo digo, ¿verdad? Todo el mundo somos sometidos a prueba. Todo el mundo somos sometidos a prueba de diversas maneras. En diferentes tiempos tal vez, pero todo el mundo es sometido a prueba. Pero cuando las personas, hermanos, son capaces de poder sonreír aún en el tiempo de prueba, yo digo, estas personas han tenido paciencia. Y si han tenido paciencia, lo único que queda es esperar un poco de tiempo para que el carácter, la actitud de esta persona sea, como dice el versículo 4, perfecta. Entonces, hermano, ¿qué es lo que viene haciendo la diferencia? Es decir, que nosotros comprendamos, hermano, que el cristiano, óigame bien, aunque esté pasando lo que esté pasando, siempre debe de sonreír. No porque tenga que sonreír, sino porque sale de su corazón, sabe quién es su Dios, ha conocido a Dios en realidad quién es Él. Bendito sea el nombre de Dios. Porque realmente, hermano, decir yo confío en ti es una cosa. Decir yo confío es una cosa muy diferente a realmente confiar de corazón. Porque si hablamos de confianza, hermano, cuando yo digo, hermano Luis Alberto, necesito $1,000, tengo un apuro bien grande, y mi hermano me saca la cartera y me enseña los $1,000, yo digo, tengo confianza que el hermano me lo va a prestar. ¿Está conmigo? Pero si viene el hermano y me dice, no, hermano, yo tampoco tengo. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo confío que mi hermano me lo puede prestar, pero si él tampoco lo tiene. Pero confío en que mi hermano me lo puede prestar. Ahora bien, pero si le veo los $1,000 al hermano y me encuentro en la necesidad y me atrevo a decir, hermano, présteme ese dinerito que tiene ahí. Yo tengo la confianza de que sí me lo va a prestar. Y me dice, toma, hermano, yo se lo presto. Con confianza, ¿verdad? Entonces, es diferente la situación. Ahora bien, lo traigo a la confianza en el Señor, poniendo este ejemplo que le ponía. Usted sabe, hermanos, dónde está la solución de sus problemas. Nomás todos lo dicen muy a fuerza, ¿verdad? Yo sí sé dónde está la solución de mi problema. Yo sé dónde está la solución para mi propia vida. Yo sé dónde, hermano. ¿Usted conoce al Señor? Algo dudando con eso. Yo siento que ahora usted ha venido medio apagadón. No. ¿Tiene hambre? Gloria a Dios. Mira, hermano, a través de la experiencia que tenemos, a través de conocer lo que ahora conocemos, yo puedo decir, antes, hermano, no conocía al Señor. Antes había escuchado hablar de Él, pero ahora cuando yo vengo y conozco a Dios por medio de la palabra, sé que yo puedo confiar en Dios. Sé que yo puedo confiar en Él. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia dice, si yo estoy enfermo, dice la palabra, que Él llevó las enfermedades en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si yo estoy enfermo, sé en quién puedo confiar. Y no porque yo esté pensando, sino porque sé que Él tiene la solución. Como el ejemplo que le ponía, si yo no veo, hermano, los $1,000 en el hermano que me lo puede prestar, yo posiblemente confíe o no confíe o piense que me puede sacar del problema. Pero en nosotros como seres humanos, hermano, es difícil tenernos confianza, porque ¿sabe qué? De repente nosotros mismos nos traicionamos. Así es, aleluya. Eso no nos gustó, ¿verdad? Porque de repente entre el matrimonio mismo se traiciona.
¿Sabe usted eso? Y no estoy hablando de traiciones, ¿verdad? De hoy, de adulterio, ni nada de esas cosas, sino hablo de traiciones, hermano, de confianzas. ¿Me entiendes? En que de repente, ¿por qué surgió un pleito? Porque a veces desconfiamos, hermano, o algo nos trajo, ¿verdad? A cuando le decía, qué bonito es pedirnos perdón cuando algo ha pasado. Pero eso, a veces muchos matrimonios arreglan sus cosas porque ya no se dijo nada. ¿Sí está conmigo? Pero no tomaron la actitud. ¿Sabes qué, mi hermano? Sorry. Perdóname. Metí la pata. La regué. ¿Por qué? Porque piensa que el otro fue el que metió la pata. Y eso se le llama orgullo. Nunca aceptar las cosas que nosotros cometemos mal, los errores que cometemos. Entonces cuando viene la situación, hermano, cuando viene el error, hermano, tenemos que decir, ¿verdad? Sorry, metí la pata. Pero qué bonito, hermano, cuando Dios viene obrando. ¿Está conmigo? Qué bonito, hermano, cuando venimos y sabemos que la confianza está en nuestro Dios. ¿Qué tipo de prueba estaremos pasando? Yo no lo sé. ¿Qué tipo? A veces, hermano, a veces en la mayoría de situaciones, hermanos, en el hogar está diciendo, oh, Señor, venimos al altar y decimos, Señor, cambia a mi esposo, porque no lo aguanto más. Y el esposo está igual, Señor, allá en la otra oración, Señor, cambia a mi esposa, porque no la aguanto también. El Señor dice, bueno, ¿quién le hago caso? Y está viendo al Señor, alguno, ¿verdad? Está viéndolo, porque como venimos a la iglesia, yo supongo que ambos oramos, ¿verdad? Como supongo que estoy hablando con hogares cristianos, supongo yo que ambos oran. Tal vez no lo hacen juntos como yo quisiera que oraran, ¿verdad? Pero porque de ahí se va a oír la oración, ¿verdad, Señor? Cambia este Señor, sí, es que no quiere cambiar, ¿verdad? Pero a veces lo hacemos en privadito, Señor, cambiar, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede con ese tipo de situaciones? Señor, yo puedo tener paciencia. Porque si yo tengo paciencia, voy a entender lo que está pasando con el cónyuge. Porque si yo tomo las cosas con calma, voy a lograr entender, ¿sabe qué, Dios? Enséñame a tener paciencia. Que el Espíritu que has depositado en nosotros pueda hablarnos y nosotros podamos escuchar la voz de Dios para ser obedientes a ella. Porque muchas veces clamamos al Señor y le decimos, Señor, quiero escuchar tu voz. Y el Señor está, aquí estoy. Señor, quiero escuchar tu voz. Aquí estoy, te dice el Señor. Y, Señor, es que yo quiero escucharte. Y Dios hablándonos. Amén, aleluya. Porque sabe, hermano, que Dios nos ha dado, puedo decir esto, Dios te ha dado a ti el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Amén. Dios te ha dado a ti como matrimonio el discernimiento en lo bueno y lo malo. Amén, aleluya. Pero hay algo en lo que ya Dios no puede obrar. Dios te da discernimiento, pero eres tú el que toma la decisión. Amén. Si hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Sí me entiendes? Ya somos nosotros. Dios te da discernimiento. Dios, hermano, a través del Espíritu que depositó en ti, te da el discernimiento para que sepas tomar lo bueno y lo malo. Aún cuando hay diferencias en tu casa, aún cuando hay problemas en el trabajo, aún cuando te encuentres sometido en diversas pruebas, Dios te da el discernimiento a ti de cómo hacer bien las cosas. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces lo bueno es lo más difícil de hacer. A veces tomar la actitud correcta es lo más difícil de hacer en la vida del ser humano. ¿Por qué? Porque ahí tienes que doblegar el orgullo muchas veces. Tu orgullo tiene que ser doblegado. Así es, aleluya. Pero yo pregunto, hermanos, ¿cuántos quieren llegar a ser perfectos en esta vida? Hermano, debe existir ese anhelo en nuestro corazón. Amén, aleluya. El anhelo de llegar a ser el esposo perfecto. Si el hombre que está aquí, el caballero que está aquí dice, yo quiero llegar a ser el esposo perfecto. Si quieres llegar a ser el esposo perfecto, vas a tener actitudes perfectas. Y las actitudes perfectas las vas a encontrar en la palabra del Señor. Amén. Ahora yo le pregunto a la mujer quiere ser perfecta. ¿Quiere ser la esposa perfecta? Ninguna, Amén. no, amén, pero
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero yo lo soy. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Pero ¿cómo queremos ser perfectos? Si no tomamos actitudes perfectas, si no buscamos actitudes perfectas. Entonces, hermano, cuando hablamos de que Jesús es el camino, Jesús nos enseña la perfección. Jesús nos enseña el camino a la vida eterna. Él dijo, nadie va a entrar al Padre si no es por mí. Pero cuando sabemos, hermano, que estamos caminando en Jesucristo, hermano, sabemos que mientras estemos en este mundo, las cosas deben de ser perfectas. Las cosas, hermano, debemos de procurar en nuestro corazón hacerlas perfectas. Y allí volvemos, hermano. Yo creo que como hijos sabemos cuando nos portamos mal. ¿Verdad? Y esto nos incumbe a todos. Como hijos nos sabemos cuando nos portamos mal. Allá como cuando aquellos, hermano, yo en lo personal digo, ya llevo tantos días de no hablarle a mis padres. Y siento que está mal. El Espíritu me está redarguyendo, ¿no? Entonces ahí vengo, yo tomo la decisión, wow, es momento de cambiar eso. Si hablamos, hermano, de relaciones intrafamiliares, relaciones entre padre e hijos, a veces, hermano, con mi esposa hablamos eso, a veces no hay relaciones entre padre e hijos. ¿Me entienden? No hay relaciones porque a veces, hermano, las relaciones son darle a nuestros hijos todo lo que tienen, pero no hacerles ver lo bueno y lo malo a nuestros hijos. No estamos siendo instructores. Y la Biblia dice que debemos de ser guías para ellos. Amén, aleluya. No complacerles todo lo que ellos dicen, porque ellos no saben. Debemos de darle una enseñanza a ellos, ¿verdad? Para cuando ellos vayan creciendo, ellos van a aprender a escuchar la voz del Espíritu. Amén. Cada uno lo hace de diferente manera, pero que la guía que tú estás tomando sea lo que la palabra de Dios enseña. Amén. ¿Cuál es la prueba que estás pasando, hermano? Pero ¿qué tipo de paciencia tú tienes? Ahora, hermano, estamos viviendo, yo decía, qué tremendo es ahora, hermano, el tiempo que estamos viviendo. Se oyen muchas cosas, verán las noticias con la enfermedad que está pasando alrededor del mundo. ¿Dónde va a parar? Yo le he dicho, hermano, ni sabemos dónde va a parar y cómo va a parar esto. Pero yo le decía el otro día, ¿sabes qué, hermano? Ni nosotros sabemos cómo vamos a parar nuestra propia vida. ¿Cuándo vamos a parar de estar en este mundo? Dios lo sabe. Amén. Pero lo que sí sé que podemos hacer es que mientras estemos en este mundo, podemos servir al Señor. Amén, aleluya. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el secreto que tú tienes para brincarte a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios, El que aleluya. persevere, dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Pero no vas a poder perseverar si no tienes paciencia. No vas a poder perseverar, hermano, si no hay perfección en tu vida. No es que no hayamos alcanzado todo, el apóstol Pablo lo dijo de esa manera, yo no pretendo haberlo alcanzado ya todo. Pero una cosa hago, digo, ciertamente olvido todo lo que queda atrás y me enfoco por seguir hacia adelante, mirando a Jesucristo, no mirando a tu hermano, no mirando a tu hermana, e inclusive no mirando los errores de tu esposo, ya, de tu esposo, ¿me entiendes? Porque a veces nos enfocamos en mirar los errores de nuestros esposos, de nuestros cónyuges, y por eso, hermano, no avanzamos, por eso nos detenemos, porque a veces esa situación te mantiene frenada, pero no es, hermano, es lo que tomamos personalmente cada uno de nosotros. Cada hombre debe de tomar la decisión de servir al Señor y tomar el papel como sacerdote de la casa, como la mujer debe de tomar también su posición, hermano, como lo que le corresponde hacer. ¿Verdad? Porque todos somos, hermano, estamos en las manos de Dios. Pero si la mujer quiere detenerse, le va a ser estorbo para el marido. Y si el hombre quiere detenerse, también le va a ser estorbo para la mujer. ¿Me entiendes? Pero si ambos, hermanos, toman la decisión de servir al Señor, es decir, tenemos que tenernos paciencia, tenemos que ayudarnos, tenemos que seguir adelante. Hay pruebas, hay enfermedades, pidamos al Señor que nos perdone. Hermano, que en la situación difícil que podamos pasar, no tomemos una posición de ser altaneros delante de Dios,
sino que tenemos una posición de humildad y decirle al Señor, ¿sabes qué, Señor? Estoy siendo pasado por prueba, pero reconozco que yo no puedo hacer nada. Porque yo reconozco, hermano, qué es lo que no podemos hacer. Y reconozco que lo que hago, lo hago porque Dios está conmigo. Reconozco, hermano, que cuando yo me levanto, sé que Dios me dio esa oportunidad de levantarme. Sé que si estoy aquí de pie frente a usted, es porque Dios me ha permitido poderme parar a que esté hablando del mensaje de la palabra. Pero es necesario que yo reconozca mi posición y mi actitud, hermano, delante del Señor. Yo me pongo en un plano de humildad y yo digo, Señor, reconozco que sin ti yo no podré llegar hasta el final, pero yo quiero llegar a tomar esa actitud de perfección porque sé que Dios me quiere perfecto. Posiblemente, hermano, caiga y cometa muchos errores. Posiblemente, hermano, porque yo no soy quien. A veces yo comento y digo, ¿sabes qué? No soy quien para juzgar a otra persona que cometió un error. Yo no sé qué estaría pasando, pero sí sé que Dios puede levantarla, sí sé que puede levantarse. ¿Por qué? Dios quiere que toda la iglesia, hermano, se levante y esté firme, constante y creciendo en el Señor siempre. Ese es el camino, ese es el propósito de la iglesia. Pero ¿qué sucede? Muchas veces la gente, hermano, está el Señor tocando y como la gente, las personas se están durmiendo, no escuchan la voz de Dios. Es necesario que le abramos el corazón al Señor y cuando vengamos a la casa de Dios, hermano, gozarnos, aunque estemos pasando sus diferentes pruebas. Dice el apóstol, dice que nos gocemos. ¿Por qué? Porque esa es la puerta que se está abriendo. ¿Para qué? Para que tú puedas tener paciencia y para que puedas ser perfecto. No que las cosas dejen de pasar. Las cosas, dice el libro de Eclesiastés, lo que ya ha sido antes está haciendo hoy y va a ser después también. Las cosas, hermano, no es que dejen de pasar, es que tú aprendes a vivir una vida diferente. Amén, aleluya. Hermano, como le mencionaba al principio, era el matrimonio. Al principio, hermano, yo me acuerdo con mi esposa, peleábamos, nos discutíamos una semana, hasta 2 semanas sin dirigirnos una palabra, pero eso fue cuando empezamos. Y ahora ya menos, ¿no? Cuando se crea, hermano, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios porque eso lo hemos venido superando. Pero ¿de qué le hablo? De matrimonio. No matrimonio, es que son los pastores. No, mi esposa y yo somos un matrimonio como usted. Amén, aleluya. ¿Sí me entienden? No, y el hermano tiene superpoderes. No, mi hermano. Estamos en el mismo barquito. Estamos en la misma posición. Que si yo puedo, hermano, tropezar, sí, así como usted puede tropezar, yo también puedo. Por eso la Biblia dice, clamen los unos por los otros, ayúdense los unos con los otros. ¿Me entiende? Porque debemos de entender, hermano, que sí es cierto, Dios nos ha dado ministerio, nos ha dado rango, así como usted quiere, como Dios quiere que también usted tenga ministerio, así como Dios quiere que también usted crezca. Dios nos ha dado ministerios y le doy gracias a Dios porque Dios tuvo confianza de que yo pueda ser el pastor de Vida Nueva, pero también estoy expuesto. ¿Me entiende? Es por eso sus oraciones para con su pastor. Es por eso de las oraciones de su pastor para con usted, para que usted se mantenga firme, para que usted sea sabio ante las decisiones que nosotros tomamos. Para que seamos sabios. Por eso Dios nos estableció, para que nosotros podamos ayudarnos. ¿Para qué? Aún ahí más adelante, hermanos, en el versículo 2, en el versículo 2 en adelante dice, soportando las pruebas. Para que podamos ser firmes, para que ante cada prueba nosotros podamos ser vencedores. Cada prueba que tú pases te va a dar un grado de paciencia, y pasas otra cosa y te va a dar un grado de paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando seas perfecto en el Señor. Por eso después, hermano, posiblemente, hermano, ahora no seas un hogar en el cual tú digas, las personas digan, yo deseo un hogar como ese. Pero si sigues, hermano, confiando en el Señor, mirando que el Señor puede transformar tu hogar, de repente vas a ser el ejemplo para muchos hogares. Va a ser el ejemplo, las personas van a decir, ¿y cómo le ha hecho, hermano, para vivir esta vida? ¿Cómo le ha hecho? Ya no va a decir esas palabras, ¿verdad? Aquí hemos estado, hermano, haciéndola por la misericordia de Dios, dicen. Aquí la he aguantado, lo he aguantado. Va a decir, le doy gracias a Dios por el esposo que tengo. Va a decir, le doy gracias a Dios por este papi que tengo. Va a decir, hermano. No más uno. Dígale perdida, le doy gracias a Dios por el viejo que tengo. Hay algunos que dicen, aunque sea bravo, pero es buena gente. ¿Cuál concepto tienes tú, hermana, de tu esposo? ¿Cuál concepto tienes, hermano, de tu esposa? Yo le doy gracias a Dios y le digo a la gente, le doy gracias a Dios por la esposa que el Señor me permitió tener.
Le doy gracias a Dios, ese día lo tengo bien presente cuando me miró y me dijo, gloria a Dios. Le doy gracias a Dios, hermano, porque esa fue una oportunidad que Dios puso en el camino para que nosotros nos conociéramos sin pensar, sin conocer que un día estaríamos al frente de la obra del Señor. Nunca lo pensamos, nunca lo dijimos, pero sí dijimos algo el día que mi esposa y yo nos conocimos. El día que mi esposa y yo decidimos estar juntos, dijimos, si queremos que esto funcione, primero tiene que ser Dios. Tengo bien presente el día que le dije esas palabras. Primero va a ser Dios. Empezamos a ser friccionados. Empezamos a ser pasados por pruebas. Pero cada prueba que pasaba, el Señor nos iba subiendo en otro peldaño más. Empezamos como todo. Empezamos teniendo dificultades, problemas, celos, cuánta cosa había. Pero conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta de que esas cosas ahí iban quedando atrás. Y aprendimos a tener paciencia. Y no, hermano, no esto quiere decir que las cosas siguen pasando, ¿no? Las cosas siguen a veces, hermano, en diferentes. El enemigo quiere buscarte para quererte entrar en enemistad, ya sea con tu pareja o ya sea con tus hermanos. Te busca una forma de cómo cegarte el entendimiento y hacerte pensar para que haya pleito entre tus hermanos. Pero como dice la Biblia, si alguno está falto de sabiduría, pídala. Si tú eres sabio, hermano, sabes que las cosas que vas a hacer son sabias ante cualquier situación que tú te puedas enfrentar. Pero tienes que aprender, hermano, a tomar tu mejor decisión. Si te encuentras en pruebas, hermano, busca a las personas adecuadas. No vayas a buscar a otra persona. Es que tengo problemas en el matrimonio, le voy a pedir consejo a mi amigo y los otros ya están firmando el papel del divorcio. ¿Qué consejo te pueden dar eso? ¿Me entiendes? ¿Qué consejo te puede dar? Es que mi esposo y yo mucho peleamos y vas a ver el otro, la esposa viene con los ojos morados. Tal vez ella me puede aconsejar, aguántalo. ¿Sí me entienden? Ante toda prueba que pasamos, hermano, Dios pone a las personas adecuadas. Déjame decirte esto, Dios mismo te va guiando en el camino a la perfección. Dios mismo te va guiando. Pero como te decía hace un momento, Dios pone delante de ti, así como se lo dijo allá en el Éxodo capítulo 28, Dios ha puesto delante de ti lo bueno, pero también lo malo, para que tú puedas decidir. Dios no puede, hermano, Dios no puede a decir, tienes que obedecer lo bueno. Dios te dice, delante de ti he puesto la bendición y la maldición. Tú decides si tomar lo bueno o tomar lo malo. Hay de aquellos, dice la Biblia, que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hay de aquellos a los cuales quieran defender, hermano, que lo que están haciendo es bueno porque piensan que es bueno. Por eso yo le digo, hermano, busquemos en la palabra de Dios lo que es bueno para nosotros. Dios siempre te va a dar un consejo para tu matrimonio, te va a dar un consejo para tu trabajo, te va a dar un consejo como hijo, te va a dar un consejo como padre. Ante cualquier situación que tú te encuentres, ante cualquier enfermedad, Dios te va a dar el mejor consejo. Pero la decisión la tomamos nosotros. Por eso Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Porque él estaba tomando esa decisión y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuando tu corazón está a servir al Señor, hermano, viene con gozo a la casa de Dios. Y levanta la mano. ¿Qué importa si nadie más lo quiere hacer? Tú dices, yo traigo gozo delante del Señor. Porque a veces, hermano, me parece que todos quieren saltar y hay veces que todos se ponen de acuerdo y nadie quiere saltar. Pero eso no es de contagio, eso es de agradecimiento personal hacia Dios.
Eso es de agradecimiento. Posiblemente uno sea la llave. Uno sea la llave para que pueda guiar a toda la iglesia a encenderse en el fuego del Espíritu. Porque el Espíritu, la Biblia dice que avivemos el don del Espíritu de Dios que está en nosotros. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor.